Bueno, buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes. Bueno, como saben, el día de hoy vamos a realizar el segundo webinar, en el cual se hablará sobre la fonoaudiología y COVID, y del cual estará a cargo la fonoaudióloga María Ignacia Ward, que también es docente de la Universidad Católica. Y bueno, luego del webinar vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas, así que si las quieren guardar para el final sería lo mejor. Y bueno, damos inicio. Todo soy el público, profesora. Gracias Felipe, gracias chiquillos. Hola, ¿cómo están todos? La verdad es que no sé si todos me conocen, pero bueno, como dijo Felipe, yo soy María Ignacia Ward, soy fonoaudióloga. He estado trabajando en la clínica San Carlos desde antes de la pandemia, por lo tanto he vivido toda la pandemia, todo el proceso del COVID en Chile, desde que partimos hasta ahora. ¿Ya? Me pidieron los chiquillos de la UCEF poder hacer como una presentación de esto, de cuál ha sido un poquito la experiencia. No es mucho el tiempo que tenemos, así que no voy a profundizar mucho en cada uno de los temas, pero la idea en el fondo es contar un poquito el escenario general de lo que ha sido nuestro rol como fonoaudiólogos en la pandemia COVID, que por Dios que ha sido necesario e interesante. ¿Ya? A modo de introducción, yo creo que no les voy a decir nada muy nuevo. El COVID-19 es una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, ¿ya? En el cual en el 80% de los casos se genera una enfermedad leve o asintomática, ¿ya? El 20% de los afectados por el COVID-19 va a requerir una hospitalización en diferentes grados de complejidad. Y el 5% evoluciona a un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? Y aquí es donde nosotros tenemos el rol más importante, ¿ya? Porque estos pacientes en general van a estar hospitalizados en una unidad compleja, una unidad de paciente crítico, y con alta probabilidad van a requerir de ventilación mecánica invasiva, y ahí puede o no evolucionar a una traqueostomía, ¿ya? El COVID-19 genera un compromiso funcional en personas con más riesgos como las personas mayores. Gracias a Dios, en esta segunda ola, no sé si gracias a Dios o no en realidad, pero creo que las personas más jóvenes en general tendemos a recuperarnos mejor. Pero cuando el COVID afecta a las personas mayores, puede producir un compromiso funcional. Y no solamente cuando la persona se contagia, sino que también hay que considerar algunos elementos contextuales, como las personas mayores que han estado en aislamiento y confinamiento, que sobre todo en la primera ola, que la verdad es que yo creo que todos respetamos un poquito más las cuarentenas, porque no estábamos, muchas personas, o sea, nadie estaba vacunado, y estábamos todos más asustados, las personas mayores estaban muy solas, y eso generó un impacto importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas que estaban funcionales se vio algún tipo de deterioro cognitivo, las personas con algún tipo de deterioro cognitivo se vio empeoramiento de ese tipo de deterioro, mayor dependencia, etcétera, ¿ya? El COVID-19 también se caracteriza porque presenta secuelas de la enfermedad crítica, ¿ya? Y que eso se observa como un deterioro motor, un deterioro cognitivo y un deterioro psicológico, que vamos a hablar más adelante de eso, ¿ya? Y esta enfermedad es una enfermedad que entrega una situación de discapacidad que puede ser, o sea, temporal o permanente. Ahí falta la palabra temporal, ¿ya? Temporal me refiero mientras está hospitalizado, mediante la etapa aguda de la enfermedad. Hay personas que se recuperan, todavía no sabemos cuáles van a ser las secuelas más a largo plazo. Hay personas que han vuelto a la funcionalidad, otras que les ha costado un poquito más, ¿ya? Entonces, la enfermedad tiene tres etapas: está la aguda, la subaguda y la crónica, ¿ya? La aguda, estamos hablando de la hospitalización. En la subaguda, que estamos hablando síndrome post-UCI, una vez que ya salió del tubo, una vez que ya está recuperándose, que se caracteriza por gran compromiso respiratorio y funcional, y la etapa crónica, más relacionada con el desacondicionamiento físico que implicó toda esta situación hacia atrás, ¿ya?
Y aquí en el fondo, esta imagen grafica los profesionales que están involucrados en este proceso, ¿ya? Y ven aquí cómo la fonoaudiología está involucrado en el proceso completo, ¿ya? Súper importante considerar que la rehabilitación en pacientes post-COVID-19 creo que nos ha obligado y nos ha potenciado muchísimo el trabajo en equipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo son pacientes que están muy deteriorados, con muchas secuelas de distintos tipos, creo que es una de las cosas súper positivas que yo rescato de la pandemia, es el trabajo en equipo que por lo menos, yo les hablo de mi experiencia, y que lo veo también en otros equipos de trabajo, pero como ha potenciado la necesidad de hacer un trabajo en equipo. Y en este equipo participan diferentes entidades. En el fondo tenemos a fisiatría, que fisiatría es quien va a coordinar el equipo de rehabilitación, los médicos intensivistas, que van a ser los que van a estar a cargo de los pacientes en la UPC, que son fundamentales en el fondo, porque en la UPC es súper importante siempre mantener una buena comunicación con todo el equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes están frágiles. Y por ejemplo, les pongo un ejemplo, hace unos días atrás, yo fui a ver un paciente que estaba con traqueostomía, estaba conectado a ventilación mecánica, y el paciente está súper bien desde el punto de vista fonoaudiológico, o sea, no súper bien, porque todavía está con traqueostomía, todavía nos queda un largo camino, pero para la etapa en la que está bastante bien, y él está despierto y todo, o sea, cualquiera pensaría que había que verlo sí o sí. Y como fui a conversar primero con el médico me dijo, no lo veas todavía porque estamos potenciando el winning de la ventilación mecánica. Entonces, finalmente, la comunicación entre todo el equipo, cuando uno va a ver un paciente en UPC, es fundamental. ¿Ya? Que el otorrino nos va a ayudar bastante, sobre todo en los pacientes con traqueostomía y en pacientes que vemos algún tipo de secuela en la voz o en la deglución que no revierten con el tiempo, que no revierten con terapia. Ya va a ser importante para hacer los exámenes nasofibroscopios, los imaginológicos, para poder objetivar los trastornos de la deglución y de la voz. Ya vamos a tener al kinesiólogo que nos van a estar ayudando, o van a estar ayudando al paciente en realidad, con toda la rehabilitación motora y con la rehabilitación respiratoria. Nosotros vamos a estar trabajando súper de la mano con los kinesiólogos en el proceso de traqueostomía y en los temas de posicionamiento de los pacientes. Bueno, los fonoaudiólogos, que vamos a hablar toda esta charla en relación a eso, los terapeutas ocupacionales, que van a estar a cargo del posicionamiento del paciente, de evitar complicaciones y de la recuperación funcional de los pacientes, ya que los pacientes vuelvan a la independencia, a realizar sus actividades de la vida diaria. Y no todavía y nutricionista, que va a estar a cargo de potenciar la nutrición. ¿Por qué? Porque estos pacientes que están en UPC van a tener mucha atrofia, ¿ya? Por lo tanto van a tener requerimientos proteicos demasiado altos, ¿ya? Entonces ahí es súper importante. Y además pasa que cuando están los pacientes postrados o mucho tiempo en cama, pueden generar lesiones por presión. Y también el control nutricional para evitar lesiones por presión o para mejorar lesiones por presión es fundamental. Y el equipo de salud mental, porque vamos a ver más adelante que estos pacientes quedan con muchas dificultades de salud mental, ansiedad, depresión, etc. ¿Ya? Entonces, todo este equipo es súper importante que tenga lenguaje y objetivos en común. Y de esa manera poder que cada uno pueda aportar su granito de arena, pero de manera articulada y bien comunicada. ¿Ya? ¿Cuál es el rol de la fonoaudiología en esta pandemia entonces? Durante sino que también Profe, cuando están en camas de menor complejidad. ¿Se profe, cortó? disculpe. Sí, se cortó. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el principio de esta diapo. No alcanzamos a Ya, escucharla. ya, volvamos entonces desde esta diapositiva. ¿Se escucha ahí o no? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, ay, perdón. Los fonoaudiólogos tenemos entonces un rol fundamental durante el proceso de rehabilitación de las personas con COVID, desde que están en la UPC hasta cuando se van a una cama de menor complejidad y luego atención ambulatoria post-alta, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser
los roles, en el fondo, minimizar los efectos derivados del uso del tubo endotraqueal o de la traqueostomía en la dilución, y no solamente los derivados del uso del tubo endotraqueal o la traqueostomía, sino también de la propia hospitalización en UPC, es decir, del síndrome post-UCI que vamos a ver en un ratito más adelante. Mantener la función dilutoria y facilitar la comunicación y el funcionamiento cognitivo de la persona hospitalizada en UCI. ¿Ya? Eso es más o menos lo que ha sido un resumen del rol del fonoaudiólogo en esta pandemia. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? El COVID-19, ya como les había dicho anteriormente, genera síndrome de distrés respiratorio agudo. Y el síndrome de distrés respiratorio agudo puede provocar que la persona o los pacientes requieran el uso de ventilación mecánica invasiva. Y como usted, bueno, no sé aquí con qué niveles de formación estamos, pero la ventilación mecánica invasiva, en el fondo, apunta un poco a lo que es el tubo endotraqueal y la traqueostomía, ¿ya? Que en el fondo implica un apoyo externo. Bueno, a ver, quiero retroceder un poco. La traqueostomía propiamente tal no es no es un tipo de ventilación mecánica invasiva, sino que es un dispositivo que ayuda a otorgar la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Me perdí en lo que les iba a decir antes. Bueno, la ventilación mecánica invasiva en el fondo es un dispositivo externo que da un apoyo ventilatorio y oxigenatorio al paciente cuando el paciente tiene algún tipo de dificultad para poder respirar, ¿ya? Lo cual es una excelente medida para preservar la vida. Sin embargo, es una técnica súper agresiva y que a nivel fonoaudiológico genera varias alteraciones, ¿ya? Un paciente que ha estado intubado ay, perdón, por más de 2 días tiene una alta probabilidad de tener algún tipo de secuela, ¿ya? Que pueden ser secuelas más o menos temporales, más o menos graves, ¿ya? Pero ¿cuál es el mecanismo de daño? En el fondo, solamente el hecho de que pase el tubo a través de la laringe puede generar un trauma laringio, ¿ya? Porque muchas veces, o en algunas ocasiones, esta técnica se hace de urgencia, y cuando se hace de urgencia entonces ya no hay tanta delicadeza en cómo pasa el tubo a través de la estructura laringea y puede haber un trauma laringio, ¿ya? Además, solamente por la presencia de un cuerpo extraño a nivel laringio, o bronquial, en el fondo pensando en una tracleo, se va a generar edema, ¿ya? Porque el cuerpo reacciona como si fuese un cuerpo extraño, ¿ya? Y eso entonces va a producir edema, ¿ya? Inflamación. Algo que puede pasar, que no necesariamente tiene que pasar, pero que puede pasar, es un mal posicionamiento del tubo. Y cuando el tubo está mal posicionado, entonces empieza a comprimir las paredes laríngeas, y las paredes laríngeas responden a esa compresión generando granulomas, ¿ya? Que puede ser unilateral, bilateral o unilateral con lesión de contragolpe, ¿ya? Pero es una complicación que puede existir en pacientes intubados. Otra cosa que puede pasar es la superinflación del CAF. No sé si todos saben, pero ahí, en el fondo, en la parte en que el tubo ya está a nivel de la tráquea, tiene un CAF. La función del CAF es un globito que en el fondo se infla con aire a una presión determinada, y la función de esto es que cuando entra aire a través del tubo, esta no se escape hacia arriba, ¿ya? Que llegue a los pulmones con la presión que tiene que llegar, haga el intercambio gaseoso y el aire salga por este mismo tubo y no se escape hacia arriba, ¿ya? Entonces, este CAF, si está inflado a una mayor presión, va a empezar a generar lesiones, ¿ya? Entonces, eso puede generar también una reacción de las paredes y generar estenosis, o también puede incluso generar necrosis o incluso generar una fístula, ¿ya? Además, se pueden generar lesiones nerviosas por compresión nerviosa, ¿ya? Es decir, el tubo puede comprimir el nervio laringio recurrente, y al comprimir el nervio laringio recurrente puede quedar como una consecuencia una parálisis de cuerda vocal, ¿ya? Y además de todo esto pasa que el aire deja de pasar a través de las cuerdas vocales, porque como ya les había dicho anteriormente, tenemos este CAF que va a impedir que el aire pase hacia arriba. Ay, perdón. Por lo tanto, si no pasa hacia arriba, no va a haber vibración de cuerdas vocales, y por desuso en el fondo se va a generar entonces también atrofia de cuerdas vocales, ¿ya? Eso es súper común en pacientes post-intubados, ¿ya?
Vamos bien hasta acá. Voy muy rápido, se ha escuchado bien, no se me ha quedado pegado. En No, cuanto profe, se a escucha bien. eso, Ay, perdón. así se Me escuchaba avisa súper. cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que nombramos aquí anteriormente van a generar diferentes consecuencias. Una de ellas es la alteración del cierre glótico, que puede ser, como ya les dije anteriormente, por parálisis de cuerda vocal o por la misma atrofia de la cuerda vocal. Es decir, las cuerdas vocales están atróficas, se pueden generar hiatos y por lo tanto disfonía. ¿Ya? Se van a generar se pueden producir alteración de los mecanismos de protección de la vía aérea. ¿Por qué? Porque los mecanismos de protección de la vía aérea, por ejemplo, la tos, lo que primero requiere es una buena sensibilidad para que se desencadene el reflejo. Como tenemos edema y eritema, es altamente probable que haya disminución de la sensibilidad. Por lo tanto, entonces el reflejo de la tos pudiese estar disminuido. Además, como tenemos disminución del cierre glótico, la fase compresiva de la tos se ve alterada, porque no se genera un buen cierre, por lo tanto no se genera una buena presión subglótica, y entonces el mecanismo de tos puede estar disminuido y terminar siendo poco efectivo. ¿Ya? Y además, si estamos, bueno, estaba hablando de intubación, así que eso lo vamos a ver después, ¿ya? Aquí lo de la sensibilidad es lo que les había dicho anteriormente, y además no solamente pensemos en el edema y en el eritema, sino también en el desuso. Porque como les decía, ya no está pasando nada a través de la laringe, y como no está pasando nada a través de la laringe, entonces no se activan receptores, por lo tanto eso también hace que se pierda la sensibilidad. En el fondo es una atrofia de la mucosa sensitiva, ¿ya? Y aquí es lo que les decía, pérdida del mecanismo de la tos. ¿Ya? Entonces, todo este tipo de alteraciones se pueden observar en pacientes que están intubados, y en el fondo nosotros los fonoaudiólogos tenemos un rol importante en poder rehabilitar esto, ¿ya? Además, hay algo que nos sale aquí que me gustaría mencionar, es que como que me centré más a nivel laringio, pero también tenemos que pensar que la persona está con el tubo en la boca, ¿ya? Y tampoco está utilizando la musculatura orofaringo, laringo, facial, ninguna de esa musculatura está siendo utilizada, por lo tanto también se puede observar hipotonía y atrofia de la musculatura orofacial, ¿ya? Y también pérdida de sensibilidad de las estructuras orales, ¿ya? Cuando un paciente está intubado por un periodo prolongado, ¿ya? Lo que se Vamos a esperar que la profe creo que se le cayó. ¿Profe nos necesito, escucha? yo si los escucho, necesito, lo que pasa es que yo ocupo el internet de mi celular. ¿Se escucha? ¿Se Ahora escucha? sí se escucha, sí. Si quiere puede apagar la cámara, así quizás consume menos. No es eso, lo que pasa es que ocupo el internet de mi celular y cuando me llaman, se Ah, corta y me ya. estaban llamando. ¿Ya? Entonces estaba diciendo que me llamaran después. ¿Ya? ¿Seguimos? Ya. Sí, sí, nuevamente al comienzo de la diapositiva. Ya, sí. Entonces, lo que le estaba diciendo es que cuando un paciente está con una intubación orotraqueal que es prolongada, que la definición de prolongada varía un poco con la evidencia, pero entre 12 y 14 días, lo que se hace es pasar de la intubación a una traqueostomía. ¿Por qué? Porque la traqueostomía tiene varias ventajas. Una de ellas es que disminuye el trabajo respiratorio. ¿Por qué? Porque el paciente que está con la intubación, con el tubo, ¿ya? Tiene mucho espacio muerto instrumental. Todo el tubo que está hacia afuera es toda una columna de aire que debe movilizar, ¿ya? Por lo tanto, acá, y el tubo, perdón, viene desde la boca, por lo tanto, tiene toda esta trayectoria que en el fondo es columna de aire que el paciente debe movilizar. En cambio, que si yo acorto esta trayectoria, significa que el paciente tiene que movilizar una columna de aire menor
para poder generar el mismo intercambio gaseoso. Por lo tanto, disminuye el trabajo respiratorio, lo cual es bueno en este minuto, pero para la decanulación hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero decanular, vuelvo a utilizar todo este espacio, que es el espacio muerto anatómico, ¿ya? Que el paciente debe movilizar una columna de aire mayor para generar el intercambio gaseoso, ¿ya? Además, la traqueostomía facilita la higiene oral. ¿Por qué? Porque en el fondo libera la boca, ¿ya? Y no solo eso, sino que al requerir menos sedación, que es este último punto que está acá, el paciente está más despierto, por lo tanto está más cooperador, y al cooperar también facilita la higiene oral. ¿Ya? Facilita la alimentación por vía oral, o pongamos la alimentación por vía oral quizás está un poco ambicioso, pero quizás sí facilita la rehabilitación para la alimentación por vía oral. Y también favorece la comunicación, por lo mismo que el paciente requiere menos sedación, por lo tanto va a poder comunicarse a través de gestos, a través de preguntas sí y no, y en caso de ser posible, la colocación de una válvula de fonación para facilitar la comunicación. Todas esas cosas no se pueden hacer con la intubación, pero sí se pueden hacer con la traqueostomía. ¿Ya? Pero la traqueostomía igual tiene un impacto en la dilución y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la traqueostomía, al ser un objeto que está puesto bajo las cuerdas vocales y que además tiene un CAF, ancla la laringe, por lo tanto disminuye la elevación del complejo oído-laringio. Además, vamos a tener una alteración del cierre glótico y el mecanismo fisiopatológico es el mismo que la intubación, ¿ya? Tengo un CAF que está impidiendo que el aire pase hacia las cuerdas vocales, por lo tanto, no va a haber presión subglótica suficiente para generar el cierre glótico, ¿ya? Alteración del mecanismo de la tos por el mismo mecanismo de la intubación. Puede haber una obstrucción esofágica también por una insuflación del CAF, porque al inflar el CAF puede empujar, esto que está acá atrás es el esófago, por lo tanto al superinsuflar el CAF puede comprimir la pared esofágica y en el fondo si es que por ejemplo yo estoy haciendo terapia con un paciente que está con una válvula de fonación y estoy haciendo ingesta, puede haber una dificultad en el paso del esófago, una dificultad en el tránsito esofágico, ¿ya? Disminución de la sensibilidad laringea por el mismo mecanismo de la intubación y disminución del olfato y el sabor. ¿Por qué? Porque nuevamente no está pasando ni aire ni ingesta por vía oral, ¿ya? Entonces en el fondo también se atrofian las mucosas sensitivas, ¿ya? Además de todo lo que ya les dije, tenemos que entender que el paciente que está hospitalizado en una unidad de paciente crítico está súper invadido, ¿ya? Los pacientes que están intubados muchas veces están con relajo neuromuscular, es decir, se hace una relajación muscular completa para que los pacientes no se agiten y toleren de mejor manera el tubo, ¿ya? Y además están inmovilizados por mucho rato, ¿ya? Entonces, todo esto, que incluso estando intubado o no, solamente la hospitalización en paciente crítico, que en el fondo es tan complicado, generalmente no se está moviendo, están en coma, etcétera, etcétera, genera un conjunto de secuelas, ¿ya? Que son tanto funcionales, psicológicas y cognitivas, que genera un empeoramiento de las alteraciones funcionales previas, ¿ya? Que esto de todas maneras va a impactar en la calidad de vida de la persona y su familia, yendo más allá de la causa que ingresa a la unidad crítica. Lo que quiero decir es que independiente si el paciente entra por un accidente cerebrovascular, por un TEC, por COVID, a una unidad de paciente crítico, con alta probabilidad va a generar un PICS, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo de generar un PICS, que es esto Post-Intensive Care Syndrome, ya que es síndrome post-UCI en el fondo? Si está en ventilación mecánica y si esa ventilación mecánica es invasiva y si esa ventilación mecánica invasiva implica un relajo neuromuscular, mayor probabilidad de PICS. Si el paciente requiere sedación, mayor probabilidad de PICS, porque si está sedado no se está moviendo, si no se está moviendo entonces van a haber mayor cantidad de secuelas funcionales.
Esto que puse aquí, bloqueo neuromuscular, lo mismo que le había dicho antes, relajo neuromuscular, ya que ya lo habíamos conversado. Si el paciente está pronado, si el paciente, no sé si todos saben, pero ya a esta altura la mayoría debe saber que los pacientes con COVID, una técnica médica para mejorar al paciente de su síndrome de estrés respiratorio agudo es pronarlo, ponerlo en posición prono, de guata en el fondo, ¿ya? Y esto sirve para mejorar la relación ventilación-perfusión, ¿ya? Para pronar a los pacientes se requiere mayor relajo, por lo tanto también mayor probabilidades de síndrome post-UCI, ¿ya? Y si el paciente está delirioso también, ¿ya? Hay tres tipos de predominio en el PICS, ¿ya? Uno puede hablar de un PICS de predominio motor, un PICS de predominio cognitivo, un PICS de predominio psicológico, ¿ya? No significa que si hay un PICS de predominio motor no haya ninguno componente de los otros, sino que el que tiene mayor impacto es la parte motor. Pero también puede haber un PICS de predominio cognitivo, que vamos a hablar de cada uno. Pero no significa que si es predominio cognitivo no van a haber componentes motores, y así, ¿ya? El PICS de predominio motor se caracteriza porque en el fondo lo que se altera es la parte motora, en el fondo la función cardiopulmonar y neuromotriz, caracterizado por una debilidad querida en uso importante, con un impacto en la capacidad física y funcional, trastornos nutricionales y metabólicos, trastornos de la deglución y fonación, es decir, el paciente está muy débil en general, ¿ya? El PICS de predominio cognitivo se caracteriza por un delirio importante, el COVID-19 tiene alta prevalencia de delirium, todavía no está claro cuál es el impacto del COVID en el sistema nervioso, pero tiene una alta prevalencia de delirium, también con un compromiso neurocognitivo a corto o a largo plazo, todavía no sabemos bien cómo afecta a largo plazo, pero hemos visto que todos los pacientes con COVID tienen MOCAS más bajo de lo esperado para su edad y para su escolaridad. En la hospitalización, estamos viendo qué va a pasar después, ¿ya? Y caracterizado por trastornos de la atención, memoria, velocidad de procesamiento y función ejecutiva. La bradisiquia es impresionante. Todos los pacientes post-intubación muy bradisíquicos, ¿ya? Y el PICS de predominio psicológico, caracterizado por ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, aislamiento social y estigmatización. ¿Ya? Los pacientes en realidad, bueno, esto ustedes se lo deben imaginar, además que esta enfermedad, una enfermedad muy, muy sola, sobre las unidades de paciente crítico en general, hay todo un proyecto, hay toda una línea de humanización del paciente crítico, porque en general las visitas son mucho más acotadas, están muy solos luchando con su enfermedad, entonces hay alta prevalencia de ansiedad, depresión, etc. ¿Ya? Entonces, los temas psicológicos también han sido bastante observados en el COVID. ¿Cómo se previene el PICS? ¿Ya? El PICS se previene de manera multidisciplinaria. ¿Ya? Súper importante una evaluación y seguimiento por fisiatría, que pesquise los factores de riesgo y que haga las derivaciones necesarias al resto del equipo. Prevención y manejo de la debilidad adquirida en UCI con un protocolo de movilización precoz. Prevención y manejo del delirium, ya hay varias medidas antidelirium en el fondo no farmacológicas que las vamos a ver. Prevención y manejo de los trastornos de la deglución y fonación y potenciar la comunicación, y optimización de la terapia nutricional en la UCI. Todo eso en el fondo la idea lo que busca es minimizar el impacto de la hospitalización en UPC en los pacientes, ¿ya? Pasando a otro tema, en el fondo, también considerar otros factores como la edad, ¿ya? Las personas mayores son afectadas con mayor severidad por el cuadro agudo, ¿ya? Y tienen mayor tendencia a la cronicidad de enfermedades agudas, con una alta prevalencia de fragilidad, presentan discapacidad y dependencia frecuentes que se ven exacerbadas por la enfermedad, y si no las tenían, también pueden aparecer. Además, la presencia de comorbilidades de polifarmacia que no ayudan a la evolución del cuadro y por lo tanto también tienen mayor incidencia de complicaciones médicas. Ya el COVID es una enfermedad que es poco predecible y cuando el paciente va mejorando uno dice, ok,
mejorando y de repente alguna complicación pasa y empiezan a fluctuar, y eso pasa con mayor frecuencia en personas mayores, ¿ya? Entonces hay que tener más ojo con estas personas que requieren más ayuda, ¿ya? Y lo otro que era, otro factor importante era el que yo les había mencionado anteriormente, el delirio, muy frecuente, altamente frecuente en pacientes con COVID, altamente frecuente en pacientes post hospitalización en unidades del paciente crítico, pero curiosamente es más frecuente en pacientes con COVID. ¿Por qué? No sé, ¿ya? Pero es más frecuente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo en relación a generar un delirium? La edad, antecedentes médicos, antecedentes neurológicos, aislamiento social, fármacos, polifarmacia, ventilación mecánica invasiva, porque requiere mucha sedación, estadía prolongada en UCI, inmovilismo, manejo inadecuado del dolor, ansiedad y miedo. ¿Y qué podemos hacer nosotros entonces para poder prevenir el delirium? Potenciar la orientación con calendarios, carteles, identificación del personal, luz natural, etc. Yo llego a ver a los pacientes, obviamente los que cuando voy en la mañana tienen las cortinas abiertas, yo ya vamos abriendo las cortinas, es de día, hoy es un nuevo día, les digo qué día es, les digo dónde estamos, y entonces ahí recién parte la sesión. Pero importante que tengan este cambio entre noche y mañana, entre día y noche, ¿ya? Alimentación e hidratación adecuadas, ¿ya? Eso es importante porque nosotros también tenemos mucho que decir respecto a eso, entonces nosotros podemos ir dando las indicaciones. Contacto con familiares, eso ha sido importante durante esta pandemia, porque en el fondo nuestras sesiones no solamente siempre son estrategias rehabilitadoras o compensatorias, sino que hacer una videollamada con los familiares, ¿ya? Y uno ocupa un porcentaje de esa sesión haciendo el contacto con los familiares. Manejo adecuado del dolor, protocolos de movilización precoz, estimulación cognitiva, y tenemos un rol importante también, y manejo de la medicación, que no estén ni sobre ni submedicados, ¿ya? Entonces, a modo un poco de resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora, el fonoaudiólogo tiene distintos roles según cómo esté el paciente, y esto fue publicado en un consenso que se hizo en relación al COVID, de rehabilitación al COVID, que se establece que en relación a la evaluación en un paciente que está intubado o sedado, la evaluación es indirecta, es decir, de la musculatura, de la tonicidad de la musculatura, ni siquiera ver los movimientos, porque el paciente está sedado, por lo tanto no va a responder, y en relación a la higiene oral. En un paciente que está intubado pero no sedado, hacer evaluación indirecta también, higiene oral, y también potenciar la comunicación. Los pacientes que están intubados y no sedados se agitan mucho en general, porque cualquiera se agita despierto con un tubo dentro de la garganta, ¿ya? Entonces es súper importante potenciar la comunicación, que puedan en el fondo transmitir sus necesidades, que puedan decir qué es lo que necesitan, si necesitan cambiar de posición, si les duele algo, etc. ¿Ya? Y en un paciente traqueostomizado o extubado, se evalúa la dilución, tanto indirecto como indirecto, la capacidad de hidratación y medicación, la capacidad cognitiva y comunicativa, si está atento, si está orientado, si tiene buena, cómo está la velocidad de procesamiento, etc. Si está extubado también, evaluar la fonación y la calidad de la voz, y si está con traqueostomía, evaluar si es que tolera una válvula de fonación. Y en relación a la rehabilitación, en pacientes intubados y sedados, potenciar la higiene oral y la dilución no nutritiva, es decir, que aumente la frecuencia y la calidad de la dilución de saliva. Intubado y no sedado, también higiene oral de dilución no nutritiva, y lo que les decía antes, potenciar la comunicación y la cognición, hacer estimulación cognitiva con estos pacientes. Y en pacientes traqueostomizados o extubados, rehabilitación de la deglución, de la comunicación, de la cognición, potenciar el uso de la válvula de fonación y participar en el proceso de decanulación, potenciando el manejo de secreciones, potenciando la voz y la tolerancia a la oclusión de la cánula. ¿Ya? Entonces, como conclusiones, el COVID-19 es una enfermedad nueva que nos ha puesto en una situación de alta demanda sanitaria, tiene secuelas agudas y permanentes que afectan a la calidad de vida de los usuarios. El manejo de los pacientes COVID debe ser en equipo. El fonoaudiólogo tiene un rol fundamental en evaluación, diagnóstico y rehabilitación de estos pacientes con el fin de minimizar las secuelas de COVID y de hospitalización en unidad del paciente crítico.
y el fonoaudiólogo tiene un rol fundamental para la calidad de vida de estos pacientes. ¿Ya? Chiquillos, digo al tiro, ¿vemos al tiro la lluvia de ideas de las líneas investigativas o primero resolvemos dudas? Yo creo que podríamos dar un espacio de las dudas ahora y Súper. luego seguimos con la línea investigativa. Estoy atenta a sus dudas. Si alguien tiene alguna duda por el chat o quiere activar el micrófono, está libre de hacerlo. Micrófono abierto, así es. En caso de que no existan dudas, podríamos seguir y al final... Avanzamos. Entonces, cuando los chiquillos me invitaron a participar de esto, me dijeron que en el fondo la idea de todo esto era como para poder generar lineamientos de investigación. Yo la verdad es que les dije que yo en investigación he hecho poco durante este tiempo, hemos tenido una alta demanda desde la clínica, por lo tanto es poco lo que hemos podido hacer, pero estuve dándole una vuelta a las muchas cosas que se pueden investigar y tener un poquito más de evidencia. Y una de las cosas que estamos haciendo es la evolución cognitiva de los pacientes con COVID-19. En el fondo nosotros estamos haciendo un registro súper sistemático del rendimiento con el MoCA. Y ahora los chiquillos están haciendo seguimiento de estos pacientes, volviendo a aplicar el MoCA para ver cómo evolucionan desde este punto de vista. ¿Ya? Otra cosa que se me ocurrió, que me parece súper interesante, ¿por qué? Porque nosotros desde la hospitalización intentamos hacer algún tipo de terapia de voz, pero definitivamente no es la prioridad cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene un trastorno severo de la dilución, que tiene dificultades comunicativas. Entonces, generalmente el tema de la voz queda como un poquito para la cola, y un poquito para la cola justo cuando ya se van de alta. Entonces creo que es súper importante poder ver realmente la prevalencia y los tipos de trastornos de la voz en COVID-19 y cuáles son las causas del trastorno de la voz, porque yo les dije, hay varios mecanismos de daño en la laringe. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Es un granuloma? ¿Es una parálisis de cuerda vocal? ¿Es alteración en el cierre glótico? ¿Qué es lo que está causando o lo que causa con mayor prevalencia un trastorno de la voz en el COVID-19? ¿Ya? ¿Cómo es la evolución de la voz? Eso es como lo que les decía antes, como eh, uno ve cómo evolucionan, pero solamente en la etapa aguda. De ahí para adelante uno pierde un poquito al paciente, ¿ya? Y en general yo los derivo a las personas especializadas en voz, que no soy yo, por lo tanto todavía los pierdo aún más. Entonces creo que es súper interesante ver si estos trastornos de la voz finalmente se superan se superan 100%, si queda alguna secuela, ver qué está pasando con eso. ¿Ya? Una cosa que se da con mucha frecuencia es la alteración en la coordinación fonorrespiratoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen disminución de la capacidad respiratoria, de los tiempos máximos de fonación súper disminuido. Eso también nosotros lo estamos anotando, como cuál es el tiempo máximo de fonación en la primera evolución y a la alta, y la verdad es que no mejora mucho. ¿Ya? Entonces, eso obviamente altera la coordinación fonorrespiratoria y sería interesante objetivarlo, ¿ya? Y dejarlo como evidencia y ver también cuál es su evolución. Y las alteraciones en la coordinación neumodilutoria, ya que también se ven súper frecuentes en general. Yo he visto que se superan dentro de la hospitalización, pero también hay pacientes que quedan con más secuelas, que quedan oxígeno dependientes y que tienen más alteraciones en la coordinación neumodilutoria. Por lo tanto, también sería interesante mirarlo bien y ver cómo evolucionan los pacientes post-hospitalización. ¿Ya? Eh, un poco lo que les contaba en las últimas diapositivas, la intervención en pacientes intubados, ¿ya? No es mucha la evidencia que hay respecto a eso, ¿ya? Por lo tanto, me parecería súper importante poder aportar con esa evidencia y ver si realmente sirve empezar a tratar al paciente antes, o sea, en el momento que está intubado, en el momento que deja de utilizar los órganos fonoarticulatorios, ¿ya? ¿Y cuáles son los resultados de la terapia fonoaudiológica en UPC? La verdad es que nosotros en la clínica, eh, casi todos nuestros pacientes no, todos nuestros pacientes se han ido sin sonda, y casi todos con los trastornos de la dilución bastante superados. Entonces creo que también sería interesante poder escribir eso, porque en el fondo ver y poder demostrar que el fonoaudiólogo en la UPC
es útil, ¿ya? Y no solamente desde el trastorno de la deglución, sino que desde la decanulación, porque somos fundamentales en el proceso de decanulación, ¿ya? Entonces, poder demostrar cuáles son los tiempos en que un paciente, desde que un paciente toma terapia fonoaudiológica hasta que empieza a alimentarse por vía oral y hasta que no tiene restricciones en su alimentación, y desde que un paciente empieza la terapia fonoaudiológica y es decanulado, ¿ya? La decanulación, eso sí, chiquillo, nunca se hace de manera sola, ¿ya? Sino que es fundamental el trabajo mancomunado entre kinesiología y fonoaudiología, ¿ya? Me parece también interesante hacer un seguimiento funcional de la alimentación en pacientes con ventilación mecánica invasiva, porque como les digo, se van comiendo, y comiendo casi de todo, pero en general los que no se van comiendo de todo, o los que se van comiendo de todo, también uno no sigue más allá, que si tienen alguna dificultad o no, si les está costando más, si se demoran más, bueno, ahora es menos visible, pero ¿cómo les ha ido las alimentaciones sociales? ¿Ya de repente han generado algún problema o no? ¿Ya? Y en el fondo el impacto del trabajo en equipo en la rehabilitación de los pacientes COVID. Nosotros hace poco hicimos una publicación de cómo se había trabajado en equipo en los pacientes COVID adultos mayores. En realidad todavía no se publica, pero la mandamos. De cómo cada uno tiene su granito de arena, y cómo eso impacta en la rehabilitación y la evolución rápida de los pacientes que han estado por COVID intubados o tracheostomizados. Ya, la verdad es que son ideas que se me fueron ocurriendo en relación a lo que yo veo día a día con los pacientes eh, que estamos rehabilitando post-COVID. Eso, no sé si Y tienen algún comentario, los chiquillos de la UCEF, no sé. bueno, sí me gustaría agregar que, o sea, bueno, cuando vimos los lineamientos, voy a activar la cámara. Cuando vimos los lineamientos antes de la presentación, nos parecieron bastante interesantes y bueno, son cosas que son súper importantes y como venimos diciendo de hace un tiempo atrás, la investigación es súper importante po, y en fonoaudiología hace falta igual que se ponga un poquito más de trabajo en la investigación, porque así podemos dar un poco más de firmeza a todo lo que muchas veces tratamos de decir, pero lo podemos decir también con base investigativa, lo que da aún más poder a todo lo que podamos aportar. Y Sí, bueno, estoy súper de acuerdo contigo, Felipe. y también queríamos dejar nuevamente el espacio si es que alguien tiene alguna duda para que puedan preguntar acerca de una duda, ya sea por el chat o a micrófono abierto. Mientras alguna persona, si es que tienen alguna duda, nos lo dice. Queríamos agradecerle, profe, por su tiempo y por darnos parte de su tiempo y hacer este webinar, ya que igual es un tema súper importante y un tema súper actual, la verdad. Y queríamos Gracias a agradecer ustedes, su, chiquillos, por el espacio, no de nada, y por la gracias a usted, profesor, confianza. por su disposición igual, porque sabemos que igual tiene varias cosas que hacer y es como un gran regalo hacia los, o sea, a los. Gracias, chiquillos, se pasaron. Eso agradecerle y esperamos que en un futuro igual podamos seguir trabajando juntos. ¿Quién lo sabe? Sí, ojalá cuando haya más tiempo. Claro. Sí, hay harto que mirar en realidad. Y bueno, creo que no hay ninguna duda, porque nadie se ha hecho presente o ha dicho algo por el chat. De igual manera queríamos recordar que esto vamos a subirlo al canal de YouTube si alguien quiere echarle algún vistazo. Y bueno, eso, agradecerle nuevamente, profesora, por todo. Le dan las gracias ahí en el chat igual. Gracias a ustedes. Y esperamos vernos en otra oportunidad. Eso, súper, que les siga yendo bien. Muchas gracias. Que estén muy bien.